sobre todo a nivel de cuello, hombros, el tronco y la cadera, ya que son las zonas que están más estáticas. Las piernas suelen ser las que tienen más movimiento, pero a nivel de hombros, tronco y cadera podemos quedarnos un poco más rígidos, más estáticos. Entonces está bien que a nivel de movilidad intentemos mover más estas zonas, darle un poco más de estímulo para que no se queden rígidas. En cuanto a los estiramientos, yo no soy muy partidario de los estiramientos estáticos, soy más partidario de la movilidad o estiramientos dinámicos, a no ser que haya algo que lo requiera, como pueda ser una descompensación, una recuperación por una caída, rotura o similar. Los estiramientos los dividiría un poco en dos bloques, más los estiramientos efectivos o específicos, que serían los de las piernas, que son la parte del cuerpo que más estamos utilizando y la que más se fatiga a nivel muscular. Y por otro lado los estiramientos más para compensar, para mover el cuerpo, más de compensación. Empezando por los estiramientos más específicos, serían los estiramientos sobre todo de piernas. Tenemos los estiramientos más básicos, como sería el estiramiento de cuádriceps, que sería así, pero ya digo, no soy muy partidario de los estiramientos estáticos, entonces yo preferiría hacer otra variable, que sería ponernos como en una zancada, cogernos la pierna con la misma pierna, ir haciendo un movimiento recto hacia adelante y hacia atrás, de manera que no únicamente estemos estirando el cuádriceps, sino que también estemos dando un poco de movilidad a nivel de cadera. Después a nivel de gemelos lo mismo, podríamos establecer la punta del pie sobre una pared y quedarnos estáticamente, pero yo prefiero hacerlo con movilidad, entonces igual que en el de la zancada con los cuádriceps, sería apoyarnos sobre la pared y ir dando un poco más de tensión y un poco menos, evidentemente siempre sin forzar. Los estiramientos se suelen hacer al acabar el entreno, entonces algo importante sería no hacer unos estiramientos muy fuertes, ya que entrenando lo que hacemos es romper las fibras musculares, y si cuando acabamos hacemos un estiramiento muy fuerte podemos dar pie a desgarros musculares o a roturas musculares, por lo que si los estiramientos los vamos a hacer o la movilidad la vamos a hacer después de entrenar, que sean más suaves. Lo mismo para antes de entrenar o cuando los vayamos a hacer en casa, el músculo está frío, entonces si vamos a hacer los estiramientos en seco, lo mismo, poco a poco, gradualmente ir tensionando más, ir dando más tensión para que no se rompa el músculo estando en frío de golpe, sobre todo en la parte posterior a nivel de isquios, glúteo, lumbar. Lo mismo, podríamos hacer un estiramiento más estático, pero yo prefiero hacerlo más dinámico, entonces podríamos hacer eso, ir dando más o menos tensión, o incluso con las piernas un poco más abiertas, ir cambiando de lado a lado, en la zona central, para descargar sobre todo toda la parte posterior del cuerpo. Podríamos también hacerlo con algo de rotación para dar un poco de movilidad al tronco, ya que normalmente está bastante estático sobre la bicicleta, de esta manera. También estamos dando movilidad a las escápulas, a la zona de los hombros y en toda la espalda. De esta manera también estamos tensionando la parte de los abductores, por lo que también le estamos dando un poco de movilidad y un poco de estiramiento. Después, en posición de cuadrupedia, uno de los ejercicios que más me gusta hacer es a nivel de movilidad de cadera, sería abrir y cerrar la pierna haciendo círculos, tanto para adelante como para atrás, con ambas piernas. También a nivel escapular y de hombros, que como hemos dicho es una de las zonas que más estática está del cuerpo sobre la bicicleta, para que no se nos queden rígidas. Abrir y cerrar escápulas. Por otro lado también, un ejercicio parecido al que hemos hecho de pie sería a nivel de rotación de toda la zona del tronco. Para dar movilidad, ya que es, como os he dicho, es de las zonas que está más estática, con ambos lados. Otro estiramiento sería cruzarnos el brazo por la parte trasera y la pierna, esa misma pierna cruzada, para dar estiramiento a toda la zona lateral y dar movilidad, también a nivel de un poco de hombro, de postura, con ambos lados. Sería para estirar también toda la zona dorsal de la espalda, toda la zona lateral, incluso de los brazos, de los tríceps. Después otro estiramiento también a nivel de zona posterior y de hombros sería desde esta posición
avanzar, veremos que se nos tensa toda la parte, incluso lo podríamos llevar también a la zona abdominal y aprovechar y hacer este ejercicio de movilidad, estiramiento y estirar diferentes partes. En esta parte estaríamos estirando más lo que es la zona abdominal y así con las piernas totalmente rectas, la cadena posterior, eso siempre dan un poco de movimiento y tensando progresivamente. Después la posición encima de la bicicleta es una posición bastante cerrada, a nivel de parte frontal estamos más cerrados, entonces unos buenos estiramientos sería todo lo que sea hacer algo contrario, estar abiertos en el mismo suelo, estirarnos boca arriba con todo, o sea, lo más abiertos posibles, o hacer movimientos que sean de apertura, sobre todo también a nivel de hombros, que no se nos queden tan estáticos. Y luego uno de los músculos que también suele quedarse más tenso, que más castigado está, es el psoas, que es un músculo que nos viene en toda esta parte, que se conecta con la espalda y al llevar siempre una posición siempre está como muy en acortamiento. Entonces un estiramiento que nos viene muy bien sería estirarnos sobre una mesa, dejando las piernas boca abajo, de manera que se estire toda esta parte, o incluso el estiramiento que estamos haciendo antes, ahí también se estira un poco el psoas en ambos lados. Podemos darle siempre un poco más de tensión pensando por un lado o por el otro. Entonces, como he dicho, no soy muy partidario de los estiramientos estáticos, soy más de movilidad y estiramientos dinámicos, y los dividiría en las dos partes que hemos dicho, la más específica, que serían las piernas, que es la parte más castigada, que más se ejercita, y luego a nivel de movilidad y descompensaciones, que serían sobre todo, como hemos dicho, la cadera, los hombros y toda la zona central, toda la zona del tronco, que siempre está más rígida, más estática, darle un poco de movilidad para evitar bloqueos. Luego otro ejercicio a nivel de movilidad de cadera sería desde esta posición meter las rodillas hacia adentro y hacia afuera de ambos lados, intentando siempre mantener la posición bastante neutra para que la movilidad, o sea, que todo el rango de movimiento sea desde la cadera, tanto en abducción tanto para adentro como para afuera. Igual puede que no lleguemos al principio, pero poco a poco le vamos a ir dando movimiento sin forzar mucho al principio. Y esto sería un poco todo, dar énfasis en que si los estiramientos los hacemos en frío o al acabar de entrenar, no hacerlos muy bruscamente, ya que el músculo estará o en frío o con roturas de haberlo trabajado. Entonces es importante hacerlo poco a poco y progresivamente para no cargarnos el músculo y no llegar a desgarros. Y siempre intentar dar un poco de movimiento, ya que sobre la bicicleta mismamente no estamos en manera estática y en nuestro día a día no estamos estáticos, siempre estamos en movimiento, por lo que siempre prefiero intentar mover y llegar a aumentar los rangos de movilidad de las articulaciones, sobre todo a nivel de hombros y de cadera, y eso, focalizarnos sobre todo en los músculos que están más estáticos y más contraídos, ya que la posición de la bicicleta es bastante cerrada, entonces a nivel de hombro, de cadera también, ya que estamos siempre en una posición sentados, y ya está. Al final la resistencia consiste en aguantar más horas, más tiempo sobre la bicicleta, por lo tanto, para poder entrenarlo y poder mejorarlo, lo que tendremos que hacer es aumentar el volumen de horas sobre la bicicleta. Es un entreno bastante simple, ya que simplemente implica más horas, pero lo que requiere es tiempo. Entonces, para intentar mejorar esta parte específica, lo que tendríamos que hacer es simplemente aumentar las horas de entrenamiento. La complicación en este ámbito es el tiempo, sobre todo, ya que a nivel cicloturista no nos dedicamos únicamente al ciclismo y tenemos otras responsabilidades. Entonces, para intentar mejorar esta resistencia con la acotación de tiempo, sería los fines de semana, sí que es cuando se suele tener más tiempo, ahí aprovechar para hacer tiradas largas, todo siempre progresivo. Si nunca hemos hecho una salida de 3 horas, pues empezar por hacerla una el sábado y salir simplemente a rodar el domingo, o al revés, y sucesivamente ir aumentando las horas hasta conseguir nuestro objetivo o llegar a un nivel de resistencia que estemos cómodos o al nivel que queramos llegar. Para mejorar la resistencia también nos viene muy bien en los ejercicios en el gimnasio,
ya que un músculo más fuerte será más resistente, por lo tanto, a la hora de llevar ya 2-3 horas encima de la bicicleta, que el músculo siga teniendo fuerza y nos siga aguantando bien. Entonces, estos entrenamientos los podemos poner entre semana, ya que tenemos menos tiempo. Para mejorar la resistencia no es necesario únicamente horas y horas y horas, ya que el cuerpo necesita también una adaptación. Por lo tanto, por muchas horas que echemos, si después el cuerpo no recupera, llegará un momento que se estancará y no pasaremos de ahí. O sea que sería bien estructurar un buen entreno y tener las pautas un poco claras y ver cómo va respondiendo el cuerpo para ir gradualmente progresando y que no llegara el límite y que nuestro cuerpo se estanque. La fuerza se puede entrenar tanto fuera como sobre la bicicleta, no simplemente se puede entrenar en el gimnasio, se puede entrenar con series más duras, con una cadencia más baja. Una buena opción para estos entrenamientos sería en el rodillo también, ya que nos quita menos tiempo porque no tienes que salir fuera, no hace falta prepararte tanto para salir. Entonces, lo mismo que los ejercicios de fuerza, estos los podríamos poner dentro de la semana, junto a los ejercicios de fuerza y ir intercalando los días. Si un día hemos hecho fuerza, al día siguiente no hagamos fuerza sobre la bicicleta, mejor un día de rodar, de transferir esa fuerza hecha en el gimnasio a la bicicleta, o incluso los días de gimnasio, post gimnasio, hacer una sesión de bicicleta o rodar un poquito con la bicicleta, nada, con media hora es suficiente para que el cuerpo aplique esa fuerza sobre la bicicleta, hacer una transferencia. Y principalmente sería eso, intentar acumular el máximo de horas posibles y acostumbrar al cuerpo a estar muchas horas sobre la bicicleta para que éste se adapte y conseguir una mayor resistencia, un mayor fondo, ya que el cuerpo estará más acostumbrado y más entrenado a estar más horas sobre la bicicleta. Acumular horas sobre la bicicleta puede ser un poco pesado, ya que ir solo y estar muchas horas es bastante machacante, sobre todo a nivel de cabeza, no solo físico. Entonces, hacer salidas con gente los fines de semana va muy bien, ya que no estamos únicamente centrados en acumular horas, entrenar, sino que estamos un poco más despejados. El tiempo se nos pasa más rápido, pero seguimos estando sobre la bici, acumulando horas sobre la bici. Entonces sería eso, principalmente intentar los fines de semana hacer salidas largas y entre semana no estar completamente parados, intentar ir al gimnasio, hacer ejercicios de fuerza o incluso en el rodillo para mantener el tono muscular y la fuerza en los músculos, que nos sean más resistentes aunque llevemos varias horas encima de la bicicleta. Y eso sería todo para intentar mejorar nuestra resistencia y nuestro fondo sobre la bici. La principal diferencia, como podemos ver, es la bicicleta. Esta sería una bicicleta de carretera. Si la queréis ver un poco más de detalle, esto sería una bicicleta de carretera y esto sería una bicicleta de montaña. Como podemos ver, la bicicleta de carretera es mucho más finita, más ligera, menos robusta, y la bicicleta de montaña es más grande, más contundente. La bicicleta de carretera lleva ruedas más finas, la de montaña más gordas. Cada bicicleta está un poco hecha hacia el terreno en el que se va a utilizar. Entonces, la bicicleta de montaña, al estar sometida a más cambios, a más piedras, a terrenos más revirados, necesitará tener un poco más de contundencia, más rigidez, ser un poco más resistente que el de carretera, que será más constante, no estará sometida a tantos cambios, será el terreno bastante más liso. Entonces, como podemos ver, la principal diferencia es ya la bicicleta que estamos utilizando en cada una de las dos. Después, a nivel de terreno no tiene nada que ver, la carretera es siempre mucho más lisa, más constante, el pedaleo también es más constante, las subidas no son tan de golpe, es todo más progresivo, más constante. Y la montaña, en cambio, es todo más radical, puedes encontrarte subidas con bastante más pendiente, subidas más de golpe, hay cambios de terreno mucho más a menudo, hay piedras, hay rocas, hay raíces, nos podemos encontrar un poco de todo. Hay diferentes tipos de terreno, hay pistas que son más planitas, hay zonas más técnicas con más roca, más tipo trialera. Entonces, el ciclismo de montaña es menos constante que el de carretera es todo más llevadero, no hay tantos cambios de ritmo. A nivel de entrenamiento igual, el ciclismo de montaña es más a trompicones, más acelerones, más de repente subida, bajada, el entrenamiento de carretera es más constante. Sabiendo estas cosas, después para nuestro entrenamiento podremos utilizar más unas o más otras. Generalmente el ciclismo de carretera suele ser más entrenamiento, más constante, va mejor para hacer series ya que tenemos un terreno más estable, no hay tantos cambios. En cambio el de montaña suele ser más para disfrutar o si queremos más reacción, un poco más de chispa. Generalmente la carretera también suele ser competiciones más largas o de mayor duración, salidas de mayor duración, las de montaña suelen ser más cortas. Otra de las principales diferencias es a nivel de técnica. En el ciclismo de montaña necesitaremos mucha más técnica de conducción que en el de carretera, ya que en la carretera nos podemos encontrar algún desvíos, coches, pero generalmente no va a haber obstáculos en nuestra trazada, en nuestro recorrido. En cambio, en el ciclismo de montaña vamos a necesitar mucha más manejabilidad de la bicicleta, ya que tendremos que esquivar todo tipo de obstáculos, piedras, raíces, árboles, nos podemos encontrar casi cualquier cosa.
Entonces a nivel también de preparación llevan una preparación un poco diferente, a pesar de que los dos sean ciclismo. En el ciclismo de montaña también necesitaremos un poco más fuerza de brazos, necesitaremos tener el cuerpo más fuerte para poder controlar bien la bicicleta y tener más maniobrabilidad y más movilidad sobre la bicicleta, más soltura. Y otra de las diferencias que podemos encontrar también entre el ciclismo de carretera y el de montaña es a nivel de circulación. El ciclismo de carretera en este aspecto es un poco más peligroso, ya que nos encontramos con los coches, las motos, camiones, no estamos solos, como si podemos estarlo en la montaña, que sí que hay otro tipo de dificultades o de peligros, como podrían ser rocas, árboles y todo ello, pero es algo más estable, algo más que podemos controlar. En cambio, a nivel de la carretera no podemos controlar los coches y el resto de la gente. También la libertad a la hora de circular. Por la montaña podemos prácticamente ir por cualquier lado, más a la derecha del camino, más a la izquierda, en el centro, un poco por donde queramos. En cambio, a nivel de carretera sí que tenemos que estar siempre en un lateral, intentar pegarnos lo máximo posible al lateral para no interrumpir la circulación. También, sobre todo a la hora de ir en grupos, es importante colocarse de 2 en 2 en fila india para intentar estorbar lo menos posible y ocupar el menor espacio de la calzada posible. Ir siempre lo más ordenados posibles, en filas de 2 en 2, uno detrás del otro. En carretera, por otro lado, sí que no importa tanto cómo vayamos en el grupo, si vamos un poco más distribuidos. Evidentemente, si son zonas más de paso, pues lo mismo, ir más recogiditos en un lateral para no estorbar, pero sí que tenemos un poco más de libertad a la hora de movernos. Y esas serían un poco las diferencias principales entre el ciclismo de montaña y el ciclismo de carretera. En la carretera tenemos una bicicleta más fina, más delgadita, menos pesada, unas ruedas más finas, todo es más constante, más tranquilo, por decirlo de alguna manera. En cambio, en la montaña es todo más a trompicones, es una bicicleta más robusta, más grande, más pesada, con unas ruedas más gordas, es todo con más cambios. Para mejorar el rendimiento, todo dependerá un poco del nivel desde el que empecemos. Desde el nivel más básico, simplemente con empezar a subir horas y días de entreno ya bastaría, ya notaríamos una mejora. A medida que vayamos cogiendo nivel, iría añadiendo series, cambios de ritmo, para dar un poco más de caña al cuerpo y dar mejores adaptaciones. Para ir controlando este progreso está muy bien usar diferentes medidores, como sería el de frecuencia cardíaca o el de potencia. El más básico sería el de frecuencia cardíaca. Los medidores de potencia son más precisos y son más exactos, nos ayudarían a una progresión y a una medición mucho más precisa que la frecuencia cardíaca, ya que puede variar según la temperatura, el estado de forma, si estamos un poco más cansados, menos cansados. De esta manera, midiendo todos los entrenos y teniendo un progreso de los entrenamientos, podemos ir viendo nuestra progresión, si nuestro pulso sube, si nuestro pulso baja, si a un mismo ritmo nuestro pulso se queda sostenido, si lo subimos, si lo bajamos. Todos estos medidores van conectados siempre a un GPS o a un reloj deportivo, donde podremos ver al final de los entrenos toda la información, que nos servirán para ver un poco por dónde estamos yendo y ver si estamos progresando, no estamos progresando o cómo nos está afectando el entrenamiento. También nuestra mejora se verá un poco acotada por nuestro tiempo disponible para entrenar, ya que la mayoría de gente suele tener un trabajo o más responsabilidades que no simplemente entrenar. Entonces, una opción también para que nos quite menos tiempo sería entrenar en el rodillo, que podría ser en casa por las mañanas antes de ir a trabajar o al volver. Los entrenamientos en rodillo son mucho más eficaces, por decirlo de alguna manera, porque estás pedaleando el 100% del tiempo. En cambio, cuando estás en la carretera siempre hay bajadas, llanos en los que dejas de pedalear, entonces unos 45 minutos de rodillo equivaldrían a una hora y media de ciclismo al aire libre. Entonces, con el progreso y la medida de estos entrenamientos iríamos viendo si necesitamos más estímulo o menos estímulo, y regulando entre la carga de entrenamiento y el descanso iríamos subiendo, bajando entrenos o subiendo, bajando intensidades, de manera que nuestro cuerpo se adapte al entrenamiento y podamos progresar. Porque si entrenamos mucho pero no sobreentrenamos y no recuperamos, no habrá mejora. Todo esto siempre se haría de una manera mucho más rápida si lo hacemos con un entrenador, ya que son personas cualificadas y preparadas para esto, entonces nos ayudaría a una progresión mucho más rápida. Y también depende del punto en el que estemos, igual para nuestra mejora, debido a nuestros conocimientos, sí que necesitaríamos de un profesional para poder seguir progresando si nos encontramos estancados. Pero en un inicio, ya digo, empezando a aumentar las salidas, las horas de salida, añadiendo intervalos, series, ya iríamos viendo un progreso en nuestro rendimiento. Para mejorar nuestro rendimiento no es únicamente necesario el entreno, sino también el descanso y la alimentación, ya que por mucho que entrenemos y después no le damos gasolina al cuerpo, no podremos seguir entrenando.
y lo mismo con el descanso. Cuando estamos entrenando lo que hacemos es castigar el cuerpo, por lo tanto si únicamente lo que hacemos es castigar, el rendimiento no aumenta. Entonces necesitamos un castigo con una compensación, que es el descanso, para que el cuerpo se adapte a ello y de esta manera ir progresando. Para mejorar el rendimiento no es únicamente necesario salir en bici, la combinación con el gimnasio o incluso otros deportes nos puede venir muy bien para ello, para descargar ciertas zonas musculares o para deshacer compensaciones de ir siempre en una misma posición. Entonces incluir en nuestros entrenamientos 1 o 2 días a la semana de gimnasio, uno más para fuerza específica de ciclismo, como podrían ser en las piernas, zancadas, sentadillas y ese tipo de ejercicios, y otros más para evitar descompensaciones, como podrían ser ejercicios de espalda, movilidad de los hombros, que siempre están en una forma muy estática. Y si estamos empezando desde un nivel básico o medio, a mí personalmente sí que me gustaría más entrenar de forma autodidacta, ya que con un entrenador sí que lo vas a hacer más rápido, pero igual no te conoces tanto a ti mismo, no te das tiempo a verte más tus sensaciones y ver cómo responde tu cuerpo a los diferentes estímulos. Entonces, entrenar solo o de forma individual lo que te hará es progresar un poco más lento, pero sí que a nivel de sensaciones y a nivel de autoconocerte será mucho mejor, que al final es súper importante, porque si no ves cómo te están afectando los entrenos no puedes regularte para seguir progresando. Para empezar a sprintar lo que necesitaremos es tener una buena base, ya que en el sprint ponemos nuestro cuerpo al máximo y es la manera que más exige al cuerpo estar en forma, por lo que habría que ir empezando progresivamente poco a poco para ganar tono muscular y ganar fuerza en los músculos del cuerpo, y que después a la hora de sprintar el cuerpo aguante y responda bien. Para sprintar también lo que necesitaremos es bastante fuerza, por lo que hacer ejercicios en el gimnasio o aplicar ejercicios de fuerza sobre la bicicleta nos vendrá muy bien para tener un buen tono muscular y una buena resistencia de los músculos. Es importante empezar progresivamente y que el cuerpo se vaya adaptando a la bicicleta y a la manera de pedalear, para que a la hora de sprintar se activen los músculos que se tienen que activar, ya que cuando estamos sprintando estamos yendo a tope, al máximo, entonces el cuerpo va a tirar de lo que pueda y de donde pueda, por lo que es bueno tener una buena base y una buena conexión con los músculos para que se activen los músculos que se tienen que activar y no a raíz de ahí salgan descompensaciones, lesiones o similar. Por lo que para empezar a sprintar lo que necesitaremos es tener una buena base. Una vez ya tengamos una buena base, podremos empezar a sprintar sin llevarnos al límite, poco a poco, ir empezando a coger la bici de la misma manera, coger posición, para ir cogiendo la manera de sprintar. La forma en la que se suele coger el manillar para sprintar es de la zona baja, con un dedo fuera siempre en el freno por si acaso. Es la forma más cómoda y de la manera que más fuerza podemos aplicar a la hora de balancear la bici y ayudarnos con los brazos a las piernas. Una vez tenemos las manos colocadas, lo siguiente sería ir de pie, ya que tendremos más fuerza y más rango de movimiento para poder impulsarnos y poder hacer correr la bici. Habría que mantener la zona de la cadera bastante estable, que no haya un balanceo innecesario para no perder energía mientras estamos sprintando, y el cuerpo ligeramente agachado para adelante para estar lo más aerodinámicos posibles y que el viento nos pare lo menos posible. Desde esta posición sería pedalear y ayudarnos con los brazos empujando la bici de lado a lado, siempre al lado contrario de la bici que pedalea. Es importante coger una buena sincronización, porque si vamos descompasados estaremos perdiendo mucha energía y mucha fuerza que nos estará aplicando a la bicicleta, por lo que la bicicleta no estará corriendo más. Y al igual que antes, empezar poco a poco, progresivamente, hacer sprints, ir subiendo la intensidad para ir acostumbrando al cuerpo, pero poco a poco, para que el cuerpo aprenda bien el movimiento y seamos más eficaces a la hora de sprintar. Si nos sentimos más cómodos, también podemos sprintar cogiendo el manillar por la parte superior, pero la más eficiente suele ser así, ya que es una posición más aerodinámica, estamos más acoplados a la bicicleta, pero también sería un paso para ir progresando o ir sucesivamente mejorando nuestro sprint. Al final, si nos encontramos más cómodos, seremos más eficientes. Y esa sería un poco la teoría: cogernos de abajo, un dedo libre para tener los frenos controlados, ponernos de pie, inclinados hacia adelante, con la cadera medianamente estable dentro de lo que podamos, y ayudarnos con el balanceo de los brazos para tener más fuerza y aplicar más fuerza en la bicicleta. Lo dicho, siempre el del lado contrario del que pedalea. Así estamos ejerciendo la fuerza con la pierna derecha, impulsar la bici hacia la izquierda, de manera que el pedaleo sea más rápido y nos ayudemos con los brazos.
Para ello lo mismo, será todo gradualmente, empezando desde un nivel bastante básico, simplemente con empezar a subir no sería suficiente. ¿Cómo subir? Intentar mantener una cadencia constante, entre 80 y 90 pedaladas por minuto. Sentado siempre nos va a ser un poco más fácil que de pie, ya que de pie se gasta más energía. Entonces, mantener una posición sentada, cómodos, relajados, no estar muy tensos, porque si estamos el cuerpo tenso también estás gastando de más, energía de más. Entonces, una posición relajada, una cadencia constante, que vayamos cómodos, entre 80 y 90 pedaladas por minuto, como he dicho, y poco a poco ir subiendo. A medida que nos vayamos sintiendo más cómodos y vayamos progresando, sí que podemos ir subiendo el ritmo o ir haciendo cambios de ritmo mientras subimos, llevar un poco más de cadencia, un poco menos de cadencia, ir más atrancados. Como comentamos en el vídeo de cómo mejorar el rendimiento, que os lo dejaremos por aquí adjunto, a medida que vayamos progresando podremos empezar a incluir series. En subida también es aplicable, por lo tanto, a medida que ya nos vayamos sintiendo más cómodos subiendo y nos veamos con mejor físico, podremos empezar a incluir las series, los cambios de ritmo, más rápidas, más largas, más constantes, más reactivas. También podremos variar entre ir sentados e ir de pie. Ir de pie nos será más cansado, hay más cuerpo en movimiento, más músculos activados, por lo que nos será más difícil. Podremos ir haciendo series entre sentado y de pie. Podremos incluir también series de fuerza. Para hacer las series de fuerza sobre la bicicleta necesitaremos reducir la cadencia, de manera que vayamos un poco más atrancados y tengamos que hacer más fuerza. Estas series las podemos hacer tanto sentados como de pie, lo mismo, podemos ir intercalándolas con los descansos, y al final, para mejorar subiendo, lo que tenemos que hacer es subir, subir y subir, y así es la única manera que vamos a conseguir subir más rápido. Como en los diferentes campos del ciclismo, al final, para mejorar no únicamente necesitamos horas encima de la bicicleta, lo podemos complementar con trabajo en el gimnasio, con otros deportes. En definitiva sería un poco esto. Al principio mantener una posición más constante, todo más constante, más tranquilo, ir poco a poco subiendo, y a medida que nos vayamos viendo mejor y vayamos mejorando, ya empezar con cambios de ritmo, con un poco más de exigencia a nivel de más fuerza, más desarrollo en la bicicleta para que nos cueste más, ir variando un poco en esos aspectos. En este caso la respiración es bastante equivalente en todos los deportes, incluso en el ámbito cotidiano. Es importante siempre tener una buena respiración, ya que el cuerpo absorbe mejor el oxígeno dependiendo de la forma de respirar. Lo ideal sería inhalar por la nariz y exhalar por la boca, y tener una respiración de diafragma, de abdomen, para poder tener una mayor capacidad en los pulmones y poder llenarlos del todo. Bueno, para empezar a mejorar la respiración, los ejercicios serían principalmente fuera de la bici, para empezar a enseñar el cuerpo cómo respirar y que aprenda un poco a hacerlo de forma automática, para que después en la bici lo haga sin tener que estar nosotros pensando, y ya que en la bici también estamos pensando en muchas más cosas a la hora de pedalear, no simplemente la respiración. Para empezar a ejercitar la respiración, una de las formas sería poniéndonos una mano en el estómago y otra en el pecho, y cuando empezáramos a inhalar notar que se nos hincha más el estómago, y digamos que luego se nos hincha el pecho, y luego al exhalar se desinfla todo, también empezando por el pecho y acabando por el estómago. Un primer ejercicio sería hacer una relación de 1-1, que sería el mismo tiempo en inhalar y el mismo tiempo en exhalar. Un ejemplo sería... A medida que vayamos progresando podemos ir cambiando esta relación a 1-2, 1-3, 1-4, que significaría pues el tiempo que tardamos en inhalar, doblarlo en exhalación, o triplicarlo o cuadruplicarlo. Una vez ya hayamos visto un progreso fuera de la bicicleta, estaría bien empezar a aplicar los ejercicios de respiración o empezar a aplicar la respiración encima de la bicicleta. Una de las maneras de empezar a aplicar los ejercicios de respiración sobre la bicicleta, una buena manera sería encima del rodillo, ya que tenemos muchas menos cosas de las que estar pendientes, no hay coches, no hay obstáculos en la carretera, no hay nada. Entonces sería lo mismo. Mientras empezamos a pedalear, sería aplicar el mismo concepto que anterior, empezar la respiración desde el estómago, que nos ayude el diafragma para ejercitarlo. El haber hecho ejercicios previamente antes de subirnos a la bicicleta nos hará que sea mucho más fácil respirar encima de la bicicleta. Entonces, la teoría sería la misma sobre la bicicleta. Podríamos empezar con una relación de 1-1, 1-2, 1-3 y así progresivamente. Sí que sobre la bicicleta, en vez de hacerlo más por tiempo, podríamos hacerlo por pedaladas. Sería 2 pedaladas para inhalar, 2 pedaladas para exhalar, y ir cambiando esta relación, 2 para inhalar, 4 para exhalar,
4 para inhalar, 8 para exhalar, así sucesivamente. Y ya un nivel más avanzado sería inhalar, sostener, exhalar. Y la relación sería, podemos empezar por una 2-2-4, que sería el mismo tiempo para inhalar que para retener y el doble para exhalar. O sea, digamos que la inhalación y la retención del aire sería la misma la de exhalar. Podríamos empezar por un 2-2-4, 4-4-8, 8-8-16 y así sucesivamente. Como he dicho, la respiración no es únicamente aplicable al ciclismo, ya que puede aplicarse a todos los deportes, incluso a la vida cotidiana. La respiración es un factor súper importante a la hora de mejorar o de querer mejorar o ver mejoras, ya que el oxígeno va directamente a los músculos y si los músculos no tienen oxígeno para trabajar, no podrán trabajar adecuadamente, por lo tanto no estaremos teniendo un rendimiento óptimo. Lo ideal sería únicamente inhalar por la nariz y únicamente exhalar por la boca, lo que sí en el proceso de mejora o en el proceso de iniciación podríamos inhalar por la nariz y por la boca y exhalar igual por ambos. Incluso al principio, cuando estemos en niveles más exigentes de entrenamiento o cuando estemos a una mayor intensidad, sí que únicamente inhalando por la nariz no nos sirve, entonces el cuerpo va a intentar hacerlo de las dos formas, pero siempre que por la nariz haya una inhalación, ya que es la manera adecuada que tiene el cuerpo para absorber el oxígeno y para utilizar el oxígeno en el cuerpo. Y a nivel de respiración eso sería todo. Empezaría por ejercicios fuera de la bicicleta, pueden ser por las mañanas mismo a la hora de despertarnos, para empezar ya todo el día y tener ya un ritmo de respiración adecuado, o para ya empezar el día con el cuerpo intentando adaptarlo a ese método de respiración, o incluso por las noches, o hacerlo mañana y noche, mañana, mediodía y noche. No hace falta mucho rato, con 5 o 10 minutos al día sería suficiente para ir enseñando al cuerpo a cómo hacerlo. Lo mismo a nivel de progresividad, empezar con los tiempos 1-1, 1-2, 1-3 y luego lo mismo aplicado sobre la bicicleta. Sobre el rodillo no será más fácil enseñarle al cuerpo, ya que tendremos menos cosas de las que estar pendientes y menos cosas de las que pensar, y luego definitivamente aplicarlo en la bicicleta sobre la carretera, pero ya con un bagaje previo y que el cuerpo ya tenga un poco de memoria y un poco de estímulo y ya sepa más o menos cómo hacerlo. Muchas gracias por ver el vídeo, suscribiros al canal de Deportes Uncomo y también os dejaremos mis redes sociales, Instagram, TikTok y YouTube para que podáis ver más contenido diario sobre ciclismo.